Buenos días a todos los presentes, quien les habla la doctora Génesis Coraima Jaramillo Robelo, con número de matrícula 4895 del Colegio de Abogados de Pichincha. Secretaria de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia de Iñaquito del Cantón Quito de la provincia de Pichincha. Quiero manifestar a los presentes que esta audiencia se llevará a cabo en completo silencio y no se permitirá la perturbación de la misma. Caso contrario y de ser necesario, se tomarán las debidas medidas correctivas. A las partes, presentarme sus documentos y sus credenciales para corroborar su identidad, por favor. La parte actora, el señor Luis Aníbal Torres Vallas, presentar su cédula y papeleta de votación. Muy amable. En este momento, su abogado defensora, la doctora Gabriela Nay Robalino Lucero, por favor, su credencial. Buenos días, señorita secretaria. Por favor, señorita abogada, repite el número de su credencial. Credencial del Colegio de Abogados de Pichincha, número 0330. Muy amable. De la misma forma, por favor, la parte demandada, la señora Linda Leonor Páez Jara, presentar su cédula y papeleta de votación. Muy amable, señora Páez. En este momento, su abogado defensor, el doctor Antonio Steven Sevilla Villacrés, presentar su credencial, por favor. Buenos días. Por favor, repite el número de su credencial. 10. Muy amable. Muchas gracias. Corroborada la identidad de las partes, en este momento se realizará la intervención de la doctora Grace Elena Guerra Miranda, jueza tercera de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Iñaquito del Cantón Quito de la provincia de Pichincha. Buenos días a todos los presentes. Por favor, mantener encendidas sus cámaras. Reciban un cordial saludo de la doctora Grace Elena Guerra Miranda, jueza tercera de esta unidad judicial especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito. Previo a la instalación de esta audiencia única, se recuerda a los sujetos procesales mantener el orden establecido. Entre ello implica no fotografiar, no filmar, ni transmitir la presente audiencia o interrumpir de manera alguna. Señorita secretaria, sírvase darme a conocer si se encuentran los sujetos notificados indispensables para esta audiencia y además si nos encontramos dentro del día y la hora señalados para que se lleve efecto la misma. Sí, señora jueza, el motivo de la causa que nos convoca en este incidente de rebaja de pensión alimenticia en materia de familia, mujer, niñez y adolescencia con número 1200 ACBD 2019. Cumplo con informar, señora jueza, que se encuentran presentes en la sala los sujetos notificados. Esto es, como la parte actora, el señor Luis Torres Aníbal Vallas, acompañado de su defensa técnica, la doctora Gabriela Nay Robalino Lucero. Y por la parte demandada, la señora Linda Leonor Páez Jara, acompañada de su defensa técnica, el doctor Antonio Steven Sevilla Villacrés. Así también certifico que el día de hoy, siendo las 10 a.m. en el día y hora señalados para la realización de la presente audiencia única, según providencia del presente año, misma que fue debida y legalmente notificada. Muchas gracias, señorita secretaria. Ya que me ha puesto en conocimiento de la presencia de las partes procesales, le pido constate y verifique la firma y rúbrica de las partes de acuerdo al artículo 217 del Código Orgánico General de Procesos. Proceda, señorita secretaria. A continuación, procederé a revisar la firma y rúbrica de las partes, señora jueza. Si me permite exponer los documentos. Proceda, señorita secretaria. Muy amable, señora jueza. Señor Luis Aníbal Torres Vallas, sírvase verificar que al final del presente documento se encuentra su firma y rúbrica utilizada por todas sus actuaciones legales. Sí, esa es mi firma. Muy amable, señor Vallas. De la misma forma, señora Linda Leonor Páez Jara, sírvase verificar que al final del presente documento se encuentra su firma y rúbrica. Sí, es mi firma. Señora jueza, se ha procedido y ha cumplido con el reconocimiento de firma y rúbrica de las partes del proceso, en concordancia al artículo 217 del Código Orgánico General de Procesos. Gracias, señorita secretaria. Siendo el día y hora señalados y habiéndose constatado que se encuentran los sujetos notificados, declaro instalada legalmente la presente audiencia única. Corresponde advertir a los presentes de esta audiencia que esta jueza solicita apagar los celulares, silencio y compostura debida para el desarrollo de la misma. Si alguna persona inobservar estas disposiciones, solicitaré que abandone la sala. Además, que no se puede registrar escenas de ninguna naturaleza de esta audiencia, sea en audio o video, debido
a que el único medio permitido es el del Consejo de la Judicatura para satisfacer los medios procesales en concordancia al artículo 83 que nos habla del principio de publicidad de las audiencias y 84 del COGEP que nos habla de los deberes de las personas asistentes a las audiencias. Una vez que han sido advertidos sobre las disposiciones de ley con el que se desarrolla la presente audiencia, solicito a los presentes y sujetos procesales dar estricto cumplimiento a lo dispuesto con la ley. Estamos convocados para la actual audiencia única propuesta por el señor Luis Aníbal Torres Vallas en contra de la señora Linda Leonor Páez Jara. En este momento procedemos a la primera fase que corresponde al saneamiento, conciliación y fijación de los puntos de debate. Constatada la presencia de los sujetos procesales, como ya manifesté, concedo la palabra a la parte demandada para que enuncie sus excepciones. Tiene la palabra parte demandada. Muchas gracias, señora jueza. Debo manifestar que así como expresé en mi escrito de contestación a la presente causa, no tenemos excepciones previas a plantear en la misma. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, señor abogado. De esta manera, corro traslado a la parte actora para que enuncie sus excepciones. Señorita jueza, debo manifestar que así como lo expresé en la demanda de la presente causa, no tenemos excepciones previas por plantear en la misma. Muchas gracias, señorita abogada. Asimismo, este es el momento procesal oportuno en el cual doy la palabra a las partes para que se pronuncien sobre si existen vicios del procedimiento o a su vez falta de solemnidades. Tiene la palabra el abogado de la parte actora. Muchas gracias, señora jueza. Debo manifestarle que no se ha violado solemnidad sustancial alguna y que se ha tramitado en conformidad al debido proceso y de acuerdo a todas las normas establecidas en el artículo 332 del COGEP, por lo que solicita a usted se declare la validez de la presente causa. Muchas gracias, señorita abogada. De igual forma, corro traslado a la parte demandada para que se pronuncie al respecto. Gracias, señora jueza. Debo manifestar que no se ha violado solemnidad sustancial alguna y se ha tramitado en conformidad con el debido proceso y todas las normas establecidas en el artículo 322 del COGEP. Por ende, solicito usted declare la validez de la presente causa. Muchas gracias, señor abogado. Señorita secretaria, por medio de autointerlocutorio, que quede constancia que escuchadas ambas partes se manifiesta que la presente causa carece de vicios del procedimiento, por tanto declaro su validez procesal y que cumple con todas las solemnidades sustanciales. Continuando con el desarrollo de la presente audiencia única y después de no encontrar cuestionamientos sobre la validez procesal, se sugiere a las partes procesales que se manifiesten sobre el objeto del presente proceso, que sería el siguiente. El punto de debate de la presente causa que planteó el señor Luis Aníbal Torres Vallas es una proposición de incidente de rebaja de pensión alimenticia en contra de la señora Linda Leonor Páez Jara por falta de medios para sustentar la cuota actual, por lo cual doy la palabra a la parte actora para ver si está de acuerdo con el objeto de la controversia. Señora juez, estamos de acuerdo con el objeto de la controversia. Muchas gracias, señorita abogada. De igual manera, corro traslado a la parte demandada. Señor abogado, ¿está de acuerdo con el objeto de la controversia? Sí, señora jueza, estamos de acuerdo con el objeto de la controversia planteada. Muchas gracias, señor abogado. Debo manifestar que en el Estado Constitucional de Justicia y Derechos, como es el Ecuador, trata de resolver los conflictos de forma pacífica sin que sea necesario el fallo de esta juzgadora. Al no existir alegaciones de falta de validez al proceso por ninguna de las partes, es mi obligación como juzgadora fomentar la conciliación, lo que está establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en concordancia con el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 294, numeral 4, por lo cual corro traslado a la parte demandada para saber si tiene alguna propuesta de conciliación. No, señora jueza, la parte demandada no pretende conciliar de ninguna manera, por lo cual no propone ninguna cifra. Muchas gracias, señor abogado. En vista de que la parte demandada no ha planteado una propuesta de conciliación, es mi deber legal preguntarle a la parte actora si tiene alguna propuesta de conciliación.
Señora jueza, de nuestra parte debe manifestar que no presentamos ninguna propuesta de conciliación. Muchas gracias, señorita abogada. En vista de que no se ha llegado a ninguna conciliación, debo continuar con la presente audiencia, poniendo en conocimiento de las partes que se pueden conciliar en el momento en el que ustedes deseen. Una vez culminada la primera fase de este procedimiento sumario, damos paso a la segunda fase, la cual consta del debate probatorio, alegatos y práctica de la prueba. Por tal razón, le doy la palabra a la parte actora para que proceda con su alegato inicial. Por favor, proceda, señorita abogada. Muchas gracias, señora jueza. Con su venia, mi defendido, el señor Luis Aníbal Torres Vallas, va a explicar en esta audiencia todos los antecedentes que nos convocan, resumidos de la siguiente manera. Tiene la palabra, señor Luis. Muchísimas gracias, señora jueza y señorita abogada. Señora jueza, procedo a manifestar los fundamentos de hecho pormenorizados, detallados y en orden cronológico, así como mi abogada plasmó en la demanda. Primero, yo me encuentro casado con la señora Linda Leonor Páez Jara, pero ya no estamos como una familia, es decir, estamos actualmente separados y esto se ha dado por un plazo de 2 años. Como segundo punto, dentro del matrimonio procreamos una hija que responde a los nombres de Ana Carolina Torres Páez y ella actualmente tiene 3 años. Como tercero, yo tengo una discapacidad física del 35%, avalada con el respectivo carnet del CONADIS, ya que yo no poseo mi mano izquierda. Además, como cuarto punto, debo decir, señora jueza, que en el juicio número 1200 ACBD que se celebró en el año 2019, su señoría me impuso una pensión alimenticia de $165. Como quinto punto, debo decir, señora jueza, que el 1 de enero del 2021, debido a un recorte de personal por la pandemia, fui despedido del taller en donde laboraba como carpintero y hasta el momento yo me encuentro sin trabajo. Debido a eso, como sexto punto, señora jueza, y debido a lo anteriormente mencionado, estuve adeudando por 6 meses de pensión alimenticia completa. Sin embargo, se presentó un acuerdo en el cual yo cancelaba $50 mensuales a la madre de mi hija para su manutención. Y por lo tanto, en vista de que estas circunstancias han variado, me vi en la necesidad de buscar asesoría técnica para presentar esta demanda para la rebaja de la pensión alimenticia. Muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias, señor Luis Aníbal. Mi deber como defensa técnica es brindarle todos los argumentos jurídicos para sustentar los fundamentos de hechos mencionados por mi cliente y que su señoría llegue al convencimiento de que nuestra pretensión está de acuerdo al derecho. Conforme lo dispone el artículo 83, numeral 16 de la Constitución de la República del Ecuador, es deber de las madres y padres de los menores asistir, alimentar, educar, cuidar a sus hijos. Por ende, existe esta corresponsabilidad hacia su hija de 3 años. En este caso, las circunstancias de mi cliente no son las mejores, por lo que solicito a usted, señorita jueza, atienda a la realidad de mi cliente, tomando en cuenta nuestra petición de rebaja de pensiones alimenticias. Así también, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución de la República, menciona que el interés de la niña prima sobre los demás intereses y, por ende, señora jueza, en este proceso no busca anular alimentos, sino mantenerlos de acuerdo a las circunstancias que actualmente pesan sobre mi cliente. Con las pruebas que se van a evacuar en la parte procesal pertinente, se va a demostrar que mi defendido ha cumplido de buena fe con su obligación de pasar alimentos a su hija, con el dinero que ha podido percibir fruto de su trabajo. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias, señorita abogada, y de igual forma, muchas gracias, señor Torres. Por el principio de contradicción, doy la palabra al abogado de la parte demandada para que manifieste su alegato inicial. Muchas gracias, señora jueza. Con su venia pido que la señora Linda Leonor Páez Jara, mi defendida, explique en esta audiencia los antecedentes que nos convoca para que usted tenga una mejor comprensión de los hechos para luego que ello concluir con el alegato de la defensa. Doy paso a la parte demandada para que fundamente su contestación a la demanda mediante su alegato inicial. Buenos días, señorita jueza. Procedo a manifestar los fundamentos de hecho pormenorizados, detallados y en orden cronológico como mi abogado lo plasmó en la contestación a la demanda. Yo me encuentro casada con el señor Luis Aníbal Torres Valles, pero ya no estamos juntos como familia, es decir, estamos separados por más de 2 años, por lo cual lo que expresó el señor, esto es verdad. Dentro del matrimonio procreamos una hija que responde a los nombres de Ana Carolina Torres Páez, quien actualmente tiene 3 años de edad. Dentro del juicio
1200-ACBD de 2019, en el cual su señoría impuso la pensión de alimentos para mi hija de $165, pensión que estuvo adeudando por más de 6 meses y que se presentó y se llegó a una acta de acuerdo en la cual él cancelaba $50 mensuales a mi hija, por lo cual esto también expreso que este punto es verídico. Luego de los sucesos mencionados y aceptando la veracidad de los mismos, debo manifestar que me llegó la notificación de la demanda por incidente de rebaja de pensión alimenticia. Además, expresaré que con el mencionado sustento económico que se pide disminuir, yo suplo todas las necesidades de mi hija, recalcando que soy ama de casa y no percibo sueldo alguno. Es por ello, señora jueza, que pese a comprender la situación económica actual por la que atraviesa el padre de mi hija, le pido no afectar el bienestar de la misma y que coloque una pensión que pueda cubrir sus necesidades. Como defensa técnica, debo manifestar que estamos de acuerdo con los fundamentos de derecho aplicado en la demanda, por la razón que me permito exponer, tales como asistir, alimentar, educar y cuidar a la hija e hijos. La menor vive con su madre, mi clienta, por lo que se ha hecho cargo de su cuidado, atención alimenticia, salud, vestimenta, en todo lo que ha estado en sus posibilidades, ya que, como mi defendida manifestó anteriormente, es ama de casa. Además, en el artículo 44 de la Constitución se establece que se atenderá a los principios de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los demás personas. Del mismo modo, el artículo 11 del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia establece que el interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños y niñas adolescentes e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. En este sentido, y observando el interés superior del niño, solicitamos se considere una pensión de acuerdo con la necesidad de la menor, Ana Carolina Torres Páez, y que las mismas se encuentren cubiertas, ya que como se presentará en el momento procesal oportuno, comprobaremos con facturas los gastos en que se incurre para cubrir la necesidad de la hija de mi defendida. Hasta ahí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias, señor abogado, y de igualmente, muchas gracias, señora Páez. Una vez escuchadas las partes procesales, con sus alegatos iniciales damos paso al debate probatorio. Por tal motivo, tiene la palabra la abogada de la parte actora. Muchas gracias, señora jueza, por ser verdaderas, relevantes, necesarias y conducentes. Téngase como prueba de mi parte la documentación que a continuación voy a detallar, así para poder sustentar todos los fundamentos de hecho y de derecho que se expusieron en la parte procesal oportuna. Dentro de las pruebas documentales presento el mecanizado del IES del señor Luis Aníbal Torres Vallas, en la cual constan sus aportes y valores pendientes dentro del IES, y el certificado del Sistema Único de Pensiones Alimenticias SUPA, en donde se encuentra al día. Muchas gracias, señorita abogada. Una vez que la parte actora ha anunciado la totalidad y orden de las pruebas, le pregunto al abogado de la parte demandada. ¿Tiene alguna objeción acerca del anuncio probatorio de la parte actora? No, señora jueza, ninguna objeción en cuanto al pronunciamiento de la parte actora. Así mi intervención. Muchas gracias, señor abogado. De igual forma, corro traslado a la parte demandada para que anuncie la totalidad y orden de las pruebas que serán presentadas en esta audiencia. Gracias, señora jueza, por ser verdaderas, relevantes, necesarias y suficientes. Tenga como prueba de mi parte la documentación a continuación detallada, para así poder sustentar los fundamentos de hecho y derecho que se expusieron en la parte procesal oportuna. Procedo a presentar 1. Factura de alimentos. 2. Factura de vestimenta. 3. Factura de arriendo. 4. Factura de servicios básicos como luz, agua, que demuestran los gastos en que mi clienta incurre para cubrir la necesidad de su hija. Hasta ahí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias, señor abogado. Bien, una vez que la parte demandada ha enunciado la totalidad y orden de sus pruebas, le pregunto a la abogada de la parte actora. ¿Tiene alguna objeción acerca del anuncio probatorio de la parte demandada? Sí, señora jueza, no estamos de acuerdo con las pruebas que presenta la parte demandada, ya que estas no son motivo de la litis. Muchas gracias, señorita abogada. Tomaré en cuenta su observación.
Señorita secretaria, por medio de autointerlocutorio, que quede constancia que las pruebas que se dieron a conocer por la parte actora y que se encuentran presentadas y anunciadas en los respectivos actos de proposición, por ser pertinentes, útiles y conducentes al objeto de la controversia, se admite dentro del proceso 1 el mecanizado del IES del señor Luis Aníbal Torres Vallas, en el cual constan sus aportes y valores pendientes dentro del IES, al igual que el certificado del Sistema Único de Pensiones Alimenticias, SUPA. Señorita secretaria, de igual manera, mediante autointerlocutorio, que quede constancia respecto a las pruebas enunciadas por la parte demandada en los respectivos actos de proposición y atendiendo al enfoque de género, dejaré presentar las facturas enunciadas por la parte demandada a fin de sentar un precedente. Es así como se aceptan las facturas de alimentos, vestimenta, arriendo y servicios básicos que demuestran los gastos para cubrir las necesidades de la menor. En este estado procesal y de conformidad con lo que se establece en el artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos, se ordena la práctica de las pruebas en el orden en el que fueron enunciadas. Por tal motivo, se concede la palabra a la parte actora para que practique la prueba documental que ha propuesto y ha sido aceptada. Muchas gracias, señora jueza. Se puede ver en la pantalla que se presenta el mecanizado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, que consta en AFOJA 15 dentro del proceso, con la cual queda demostrado que mi cliente, el señor Luis Aníbal Torres Vallas, posee aportes y valores pendientes por más de 6 meses, como consta en el documento mencionado. Del mismo modo, se demuestra de que este ya no forma parte de la plantilla de trabajadores dentro de su anterior trabajo. En la foja 16 podemos observar el certificado del Sistema Único de Pensiones SUPA, en el cual el señor Luis Aníbal Torres Valles ha cancelado todos los valores pendientes que tenía conforme al acta de acuerdo que se hizo anteriormente con la parte demandada. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias, señorita abogada. Conforme al principio de contradicción, doy la palabra a la parte demandada para que se pronuncie sobre la prueba documental de la parte actora. Señora jueza, no tenemos ningún pronunciamiento sobre esta prueba. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, señor abogado. De conformidad con lo que se establece en el artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos, se ordena la práctica de las pruebas en el orden en el que fueron enunciadas y se concede la palabra a la parte demandada para que practique la prueba documental que ha sido aceptada en este proceso. Como se indicó en el momento procesal oportuno, presento los siguientes documentos, como podrán observar en pantalla. 1. Como consta a foja 18 del proceso, la factura número 105 de alimentos del valor de $75.36 de Abarrotes Rosa María, a nombre de la señora Linda Leonor Párez Jara, con fecha 17 de junio del 2021. 2. En el mismo sentido, como consta a foja 19 del proceso, la factura número 261 de vestimenta por $50 del mes de junio del 2021. 3. Además, consta a foja 20 y 21 del proceso la factura número 111 y 113 de servicios básicos de agua y luz por $9,58, $9,83, respectivamente del mes de junio del 2021. 4. Como consta a foja 22 de proceso, la factura número 32 por arriendo de un bien inmueble por $100 en donde vive la menor. Con ello, queremos demostrar y dejar constancia del valor monetario en el que ha incurrido mi defendida para la sustentación de su hija, la niña Ana Carolina Torres Páez. Hasta ahí mi intervención, señor juez. Muchas gracias, señor abogado. Sentado el precedente con la práctica de esta prueba y conforme al principio de contradicción, doy la palabra a la parte actora para que se pronuncie sobre la prueba documental de la parte demandada. Señora jueza, no tenemos ningún pronunciamiento sobre esta prueba. Muchas gracias, señorita abogada. Una vez que se ha culminado con la práctica de las pruebas, tanto de la parte actora como de la parte demandada, doy paso a los alegatos finales. Por tal razón, la abogada de la parte actora tiene la palabra. Muchas gracias, señora jueza.
Durante el transcurso de esta audiencia se ha fundamentado que las circunstancias de mi cliente, el señor Luis Aníbal Torres Vallas, se han modificado por el despido de su trabajo y al no poseer una actividad y una estabilidad laboral adecuada, se le complica cancelar la pensión alimenticia de $165 de acuerdo a los artículos enumerados 42 y 43 y al artículo 100 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Solicitamos, señora jueza, que se rebaje la pensión a la pensión mínima legal establecida respectivamente en la tabla de pensiones alimenticias dada por el MIES para el presente año en curso, valor que sería cancelado mensualmente en la cuenta SUPA ya establecida dentro del proceso anterior. Muchas gracias, señorita abogada. De igual manera, la defensa técnica de la parte demandada tiene la palabra para que exponga sus alegatos finales. Gracias, señora jueza. Dejo constancia que los hechos narrados y pruebas practicadas dentro de esta audiencia han sido de buena fe, con las que he podido demostrar que todos los gastos mensuales que representan a la manutención de la menor Ana Carolina Torres Páez han sido debidamente justificados y dejando sentado constancia de lo mismo. Mi defendida no ha pedido aumento en la pensión alimenticia, puesto que entiende la situación en la que se encuentra el actor y no ha querido actuar de manera maliciosa. Es por ello, señora jueza, que lo único que pretendemos con esta diligencia es dar a la menor la vida digna que la Constitución la garantiza y no se vea afectado en sus derechos, por lo que es necesario que la pensión alimenticia en este caso se rebaje. Sin embargo, queremos manifestar, señora jueza, que usted, de conforme a derecho y valorando todo lo actuado, debe establecer una pensión alimenticia que cubra las necesidades de la menor atendiendo a su interés superior y conforme a la situación actual del padre de la menor. Así mi intervención, señora jueza. Muchas gracias, señor abogado. Una vez escuchadas a ambas partes, es mi deber como juzgadora dictar una resolución. Este despacho judicial de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por las leyes que facultan el incidente de rebaja de pensión alimenticia, resuelvo lo siguiente. En primer lugar, acepto la demanda presentada por la parte actora. Segundo, fijo en base a la pensión mínima establecida en la tabla de pensiones alimenticias para el año en curso, como pensión alimenticia la suma de $117.96 mensuales. Tercero, el señor Luis Aníbal Torres Vallas suministrará esta cantidad en favor de su hija, la niña Ana Carolina Torres Páez, como se encuentra detallado en el artículo enumerado 16 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Cuarto, conforme lo establece el artículo enumerado 8 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la pensión alimenticia corre a partir de la aceptación de esta demanda. Como quinto, el monto establecido como pensión alimenticia se indexará automáticamente conforme lo dispuesto en el artículo enumerado 43 de la Ley Reformatoria del Título Quinto, Libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia vigentes. Sexto, se previene al demandado de que en caso de incumplimiento de 2 o más pensiones alimenticias procede la imposición de medidas de apremio personal o real previo al trámite correspondiente. Séptimo, la pensión será depositada en la cuenta SUPA número 1701-135487 por mesadas anticipadas dentro de los 5 primeros días de cada mes en esta única y exclusiva cuenta. Octavo, la liquidación. Remítase el expediente a la oficina de pagadurías de esta unidad conforme lo dispone el artículo enumerado 8 de la Ley Reformatoria del Título Quinto del Libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia, correspondiente según lo que queda dispuesto. Noveno, en el presente caso no existen costas, indemnizaciones, intereses ni honorarios que regular. Notifíquese y cúmplase. Muchas gracias a todos los presentes, siendo las 10:30 a los 17 días del mes de septiembre del presente año, se declara culminada esta audiencia.